La W presenta Vicky Dávila. Ya en segundos estamos con el general Naranjo, que ya llegó, ya está con nosotros aquí en la mesa de trabajo. General, los saludamos, gracias por acompañarnos. Vicky, buenas tardes, un gusto saludarla, saludar a Jairo, a Andrés, a todo su equipo y particularmente saludar a su audiencia. Mírenlos, ahí están en el Facebook Live, ahí está la camarita al frente suyo, los puede saludar en cualquier lugar del planeta, se nos conectan. Bueno, un saludo muy especial y gracias por abrirme esta casa y poder comunicarme con el mundo entero. Permítame solo un segundo que tengo al hermano de Luis Andrés Colmenares por fin. Jorge, ya arreglamos la comunicación, ¿qué fue lo que le pasó? Hola Vicky, ¿cómo estás? El día de hoy radicamos en la Fiscalía General de la Nación un memorial donde estamos comentando que estamos sufriendo amenazas y hostigamiento. Todo esto a raíz del proceso por el asesinato de mi hermano. Recordamos que en el 2015 unas personas ingresaron a nuestro hogar. Luego en el transcurso Bueno, no se pudo. Vamos a tratar de buscar un teléfono fijo. General, ¿ya se trasteó? No, estoy colonizando mi oficina. La verdad, estamos en ese proceso, pero cada vez toma más cuerpo y está ingresando un equipo nuevo en función de las nuevas responsabilidades que ha recibido la vicepresidencia. Pero ya digo yo, no ha ido a la residencia todavía de la vicepresidencia. La residencia, yo creo que estaremos allí el próximo viernes, trasladados, viviendo de lunes a viernes para no abandonar nuestra casa de siempre. Oigan, sí, se van a quedar los fines de semana, como Trump. Trump va a Miami. Como debe ser, pero sin costo alguno para el Estado. Claro, esa es la diferencia. General, ¿se siente raro de vicepresidente? ¿Cómo se siente? Cuéntenos cómo está. Me siento feliz, la verdad, tengo que decirlo claramente a los colombianos, que una persona que no ha hecho carrera política, que no tiene origen partidista, que haya sido llamado por el presidente para asumir esta responsabilidad, me ha gratificado demasiado. Y estoy feliz porque en 12 días de gestión he salido a 7 departamentos y encuentro en medio de las dificultades a unos ciudadanos que realmente me dan un trato especial y que me comprometen a trabajar más por ellos. ¿Qué es más difícil, dirigir la Policía Nacional o llegar a ser vicepresidente? Bueno, son dos responsabilidades no comparables. Aquí tengo la ventaja de que respondo por mis actos y soy solidario con los actos del gobierno, pero no respondo por la conducta individual de 170.000 policías que realmente no dejaban dormir pensando que alguno de ellos se podía equivocar. Y al mismo tiempo es una responsabilidad que no me pone en contacto con la tragedia que significa el día a día de muchos colombianos víctimas, como se vive en la policía. General Naranjo, ¿quién le anunció y cómo le anunciaron? ¿Cuándo? Que usted iba a ser el vicepresidente de la República. Bueno, el día del anuncio realmente correspondió a una intervención pública del presidente Juan Manuel Santos en enero de este año, y debo decir que ya en el viaje a Oslo, durante esa estadía donde él recibió su premio Nobel, de regreso a Colombia, me mencionó que si yo estaba interesado en asumir una responsabilidad como esa, yo sin dudarlo le dije que sí, porque francamente después de 40 años de servicio público, rematar esta carrera de servicio público como vicepresidente es un privilegio enorme, pero también una oportunidad enorme de servir. General, pero usted lo presentía porque muchos sectores del país, cuando se hablaba ya de la salida de Germán Vargas Lleras, empezaron a poner su nombre sobre el tapete, y muchos sectores decían que sí, que tenía que ser, que lo veían con buenos ojos, que querían. Entonces ya se estaba gestando ese ambiente. ¿Usted ya más o menos tenía sospechas o no, nada? Bueno, yo lo que pienso, digamos, a lo que me remito es, antes de retirarme de la policía, empezaron a aparecer, digamos, sectores políticos a mostrarme encuestas de favorabilidad, a invitarme a ser parte de las campañas, y dije siempre que no. Yo no tengo una vocación partidista, no sé hacer política electoral, yo sé hacer política pública desde el servicio público. Y hoy tengo que decirlo aquí desde la W con Vicky. Me preguntan, usted después de esto, ¿qué sigue? ¿Usted va a aspirar? Y yo digo tajante y categóricamente no. No lo vamos a ver aspirando a la presidencia de la República. Puedo dar esa certeza. Yo espero concluir mi ciclo de vida pública durante estos últimos 17 meses que quedan,
y espero tener también una nueva vida que me permita estar cerca de mi familia, que me permita también disfrutar de lo que significa reeducarme, de lo que significa ya desde la academia reflexionar sobre estos 40 años de servicio público, pero no tengo vocación ni aspiración política alguna. Pero usted sabe que la política es cambiante, general. ¿Qué tal que Que le quede gustando. veamos otra cosa después del 2018? No sé. No, francamente, sé que la política es dinámica, como dicen ahora, sé que las presiones serán enormes, sé que será difícil decir que no, pero me anticipo a decir que no desde ya. Y en un momento dado, su nombre sonó como fórmula vicepresidencial de la reelección de Juan Manuel Santos. ¿Ahí le habían ofrecido o no le ofrecieron? No, ahí no me ofrecieron, simplemente en la ingenuidad política que significa responder una pregunta para el diario El País de España. Me preguntaron, ¿qué pasa si el presidente le ofrece ser vicepresidente? Y dice, pues yo soy un soldado de este gobierno porque creo en la agenda de transformaciones que está adelantando, y eso se interpretó como que yo estaba aspirando a ser vicepresidente. Usted habla de una ingenuidad política. Ahí se equivocó, le faltó ser más audaz y pensar, no, tengo que decir, no sé, no me lo han ofrecido, no De sé. cara a los políticos y al país político me equivoqué. De cara a lo que yo soy, no. Prefiero ser auténtico, prefiero fracasar por ser ingenuo que por ser un calculador político. General Óscar Naranjo, ¿más difícil Uribe o Santos? Porque los ha tenido jefes a los dos. Yo creo que más que difíciles, dos líderes. Hoy, digamos, desde dos orillas muy distintas, pero dos personas que trabajaron juntas. A mí me resulta difícil de entender cómo el ministro de la Defensa de la época, el más exitoso ministro Juan Manuel Santos, trabajando para el presidente de la Seguridad Democrática, que dan esos pasos formidables en la recuperación del país, hoy están tan distantes. Lo entiendo, trato de comprenderlo, pero no me resigno, y por eso desde aquí, Vicky, quiero mencionar algo con la ingenuidad política. ¿Va a ser un mediador o qué? Voy a acudir a una frase del presidente Juan Manuel Santos cuando en el plebiscito dijo lo siguiente: es verdad que a lo largo de la construcción del proceso y del acuerdo no tuvimos un pacto político, pero ahora los colombianos sí podemos hacer un pacto político para la implementación. Yo no claudico ante la idea de que podamos trabajar todos juntos por la implementación de unos acuerdos que son más que unos acuerdos para las FARC, son unos acuerdos que son un marco de oportunidad para transformar situaciones que hoy resultan tremendamente inequitativas. Es un acuerdo para cerrar brechas entre esa Colombia profunda del conflicto y estas ciudades más modernas frente a este urbanismo. Es una oportunidad para llevar el Estado a territorios donde nunca ha estado, y ahí yo, repito, no claudico y pienso que será posible, que debe ser posible, que trabajemos todos por la implementación de los acuerdos. Pero cuando habla de todos, ¿es incluido Uribe? Desde luego. Entonces, ¿puedo poner un titular que diga Óscar Naranjo quiere ser mediador entre Santos y Uribe? Yo lo que digo es la vicepresidencia tendrá un talante donde los colombianos pueden encontrar un espacio para que todas las críticas, todos los cuestionamientos y todo el diálogo alrededor de la construcción de una convivencia pacífica se dé. Allí estará Óscar Naranjo con el talante de una vicepresidencia que tienda puentes y que no quiebre puentes. ¿Le puedo insistir? ¿Mediador con Uribe o no? Contésteme eso. ¿Mediador entre Santos y Uribe? No. Digamos, una cosa es ser un puente, estar abierto, otra cosa es ser un mediador. Yo creo que mi capacidad mediadora consiste básicamente en dar garantías, respetar a todos, generar la posibilidad de un discurso menos radicalizado, más incluyente y tolerante. Si eso es mediar, ahí estoy listo. O sea que usted, no estamos hablando de una tarea de que usted va a llamar a Uribe y le va a decir, mire, presidente, sentémonos, tal, no, eso no. Pues me atengo, digamos, a lo que muchos políticos, incluido el presidente Uribe, pero también el presidente Santos, ha dicho. Este no es un tema de sentarse a tomar un café con el otro. Sí. Este es un tema de identificar una agenda de nación, una agenda que deje atrás el conflicto, que deje atrás la violencia y que nos permita asegurar que la paz será irreversible. Si sobre esa agenda yo soy útil, ahí estaré atento. ¿Cómo puede ser posible que Santos se haya podido sentar con Timochenko, que hayan podido firmar un acuerdo de paz, pero que no se haya podido lograr tener una convivencia sana, digámoslo así, entre Uribe y Santos?
¿Cómo lo explica usted, general? Pues yo lo que veo es que el presidente ha hecho todos los esfuerzos. Debo decir que cuando en el plebiscito ganó el no, se produjo la reunión en la Casa de Nariño con los voceros del no, y a esa reunión asistió el presidente Álvaro Uribe. Ahí estuvo sentado el presidente Juan Manuel Santos. Y yo ahí rescaté la ilusión de un colombiano de a pie en ese momento de que era posible producir alrededor de la construcción de la paz un acercamiento. Luego me di cuenta que eso era una ilusión y que en el fondo gravita algo sobre lo cual tenemos que ponernos de acuerdo. Dos sectores hoy con un desencuentro político. Para el sector que representa el presidente Álvaro Uribe, no existió conflicto armado en Colombia. Y por lo tanto cualquier acuerdo de paz es insuficiente, porque si no había conflicto armado, la solución era simplemente producir una derrota militar sobre el adversario. Para quienes creemos que sí ha habido un conflicto armado en Colombia, una salida política negociada es la fórmula que hemos impulsado y apoyado. Usted fue director de la policía de Uribe. Sí. De los dos. De los dos. De los dos. Cuando usted era director de la policía, ¿le dijo a Uribe que hay conflicto armado? Cuando yo fui director de la policía y antes de serlo, siendo director de la DIJÍN, un ideólogo del Centro Democrático, el doctor José Obdulio, publicó un texto diciendo que en Colombia no había conflicto armado. Y la verdad, esa fue como la idea sobre la cual el gobierno apoyó toda su seguridad democrática. Sin embargo, desde el punto de vista operacional, en ese momento había una gran contradicción. Porque si no había conflicto armado, ¿cómo explicar que estuviéramos bombardeando campamentos y aplicando el DIH, que es justamente un derecho que resuelve... Para el conflicto armado. Para General, conflictos y en armados? eso tiene usted toda la razón, pero por eso mi pregunta es, ¿usted se lo dijo al presidente? ¿Usted hizo parte de esa lucha de la seguridad democrática? ¿Algún día lo sentó y le dijo, mire, sí hay conflicto? No. ¿O no? No. ¿Por qué no se hizo? ¿Por esa cosa de el mando? ¿O por Digamos, qué? Los oficiales y los comandantes de fuerza, los directores de la policía en Colombia han tenido una larguísima tradición civilista de acatamiento al poder político De hacer caso. y de realmente cumplir directrices políticas y de cumplir las órdenes siempre que esas órdenes sean legales. Y más allá de esas discusiones, lo que uno veía era un avance en la recuperación de la seguridad, un avance que significó crear condiciones para llegar a sentarnos en una mesa de negociación. ¿Estaba entonces equivocado Álvaro Uribe, general Naranjo? Yo, digamos, lo digo con todo respeto, yo creo que el conflicto armado en Colombia es un hecho incontrovertible. Es posible que haya visiones políticas como la que representa un sector que él representa, pero la verdad cuando uno, desde la academia, desde la política, desde las comunidades, desde las víctimas, desde la historia, revisa la situación en Colombia, la conclusión es, claro que hay conflicto armado, y por eso el acuerdo con las FARC no solamente tiene el mérito de haber cerrado ese conflicto, sino también de mirar de qué manera no se regenera el conflicto. General Oscar Naranjo, usted ha sido un hombre de inteligencia, bueno, estuvo en todo lo que tuvo que ver con la inteligencia que llevó al desvertebramiento de Pablo Escobar, del cartel de Medellín, del cartel de Cali, del cartel del Norte del Valle, todo esto. Para mucha gente, esa experiencia en inteligencia puede generar desconfianza. ¿Qué les dice a aquellos que piensan, uy, llegó un hombre experto en inteligencia al segundo cargo más importante del país, la irá a utilizar, cómo irá a hacer? ¿Qué les dice a ellos que tienen desconfianza? Yo entiendo que los delincuentes tengan desconfianza en Arano. Digamos, yo he tenido unos adversarios y unos detractores en la delincuencia. Con los ciudadanos correctos, con los ciudadanos que no tienen deudas con la justicia, realmente lo que encuentro son aceptaciones de manifestaciones de confianza y una aceptación total, digamos, a mi desempeño. Desde luego, digamos, para decirlo en términos también coloquiales y un poco antiguos, hoy nadie es monedita de oro, uno tiene sus detractores históricos y francamente, pues ahí van a estar por siempre, no los voy a convencer nunca. ¿Y tampoco le importa? Digamos que me importan un poco, yo ¿Sí? soy respetuoso del otro. Y... Espéreme que ese tema está muy bueno, pero hay noticia urgente. La Casa Blanca está confirmando la reunión de Trump con Pastrana y Uribe. A ver, Mariana. Vicky, sí, y también confirma el carácter informal del encuentro. Dice la Casa Blanca que
El presidente Donald Trump de Estados Unidos sí mantuvo una breve conversación este fin de semana con los expresidentes colombianos Álvaro Uribe y Andrés Pastrana en el club privado llamado Mar-a-Lago. Según la fuente que le ha revelado esto a EFE, dice los dos expresidentes eran los invitados de un miembro de Mar-a-Lago este fin de semana y hubo una breve conversación y un apretón de manos con el señor Trump. Esto, como le decía Vicky, confirma que sí se vieron y que también fue de un carácter informal. Como lo había dicho Uribe en el Twitter, que se trataba a través de terceros de una cuestión social. Hubo un apretón de manos y ¿qué más dice el cable? Dice que hubo un apretón de manos y que fueron invitados por un miembro de Mar-a-Lago que también es un club. Digamos que Mar-a-Lago no es solo la mansión del presidente Donald Trump a la cual se retira los fines de semana, sino que es un club con socios y que fueron invitados por algún miembro de ese club. También digamos que el tema de conversación no se sabe exactamente cuál fue, eso no se reveló, entonces no se puede decir exactamente si hubo alguna charla del acuerdo de paz. El hecho de que la Casa Blanca haya dicho sí hubo encuentro, que ya se haya pronunciado sobre el encuentro, había dicho que no se iba a pronunciar, ¿eso le da un carácter de más formalidad a la reunión? Pues es una buena pregunta, Vicky, por lo menos sí pone fin a esos rumores de que no hubo nada planeado, de que fue un simple encuentro de pasillo o algo por el estilo. General, ¿cómo ve la noticia a esta hora? Bueno, el gobierno sobre encuentros informales sociales de colombianos, incluyendo a expresidentes, no tiene opinión. Pero ayer se pronunciaron. Porque ayer era un misterio, digamos, y por eso cuando a mí se me preguntó sobre ese tema, yo dije, los protagonistas de esa reunión deben hacer claridad cuál es el alcance, la finalidad y el contenido. Porque si la finalidad, el alcance y el contenido es social, como se está diciendo ahora, casual, de un encuentro, pues no hay nada que decir. Muy distinto si el alcance, la finalidad y el contenido de esa reunión hubiese involucrado temas realmente de política exterior colombiana. ¿Usted se imagina a Uribe y a Pastrana solo echándole un saludo y un apretón de manos a Trump? ¿O aprovecharían la oportunidad? Dice uno. Pues no quiero suponer nada, yo, digamos, parto del respeto. Yo creo que la especulación en estos casos lo que hace es generar desconfianzas, crear distancias, y yo francamente prefiero que se vaya cerrando este mundo de especulaciones y que un comunicado como este deje esa reunión en sus términos. En unos términos, en todo caso, donde la Casa Blanca reconoce que hay una formalidad, así sea social, pero hay una formalidad, no fue que se lo encontró saliendo del baño. Sí, una formalidad que parte del hecho de que no eran invitados del gobierno, que no eran invitados personales del presidente, que eran invitados de unos terceros a ese club. Y se dio. Y se dio. Digamos, sobre eso el gobierno con toda tranquilidad no tiene opinión. ¿Cuánto hace, general, que no habla con Uribe? Hablé la última vez en una reunión que tuvimos a propósito de las discusiones del no para producir el nuevo acuerdo que se llevó al Teatro Colón. Pero debo decir que más allá de esa participación en esa reunión, no hablo con él. ¿Fue fría la reunión? No, el presidente... ¿Concentrada solo en lo que era? No, el presidente, digamos, incluso el día de mi votación, cuando fui postulado para la vicepresidencia, dijo lo que, en mi opinión, era la única posibilidad que dijera. Tengo aprecio y gratitud por el general, pero no lo acompaño porque hace parte de un gobierno que no comparto. Y ahí quedó claro, es decir, creo que no mezclar la situación personal y el ataque personal y la descalificación personal hace parte de las maneras, de las buenas maneras en política. Y yo francamente me siento en orilla muy distinta política a la de él hoy, pero en lo personal no tengo nada contra él. Usted dice, yo nunca he hecho una carrera política y es cierto, yo no he pertenecido a ningún partido, pero piensa uno que si llega a la vicepresidencia, ¿será que empieza a pensar como político? ¿Será que va a tener que militar en un partido? ¿Ya se va a identificar con un partido? No, yo realmente mi militancia es una militancia por la agenda del gobierno. Y en eso tengo que ser totalmente claro y categórico desde acá, en un mundo que ciertamente políticamente está polarizado y radicalizado. Yo creo en el liderazgo del presidente Juan Manuel Santos. Yo creo en la agenda de transformaciones que se propuso. Yo creo en este esfuerzo donde él arriesgó todo su capital político para llegar a producir un acuerdo para cerrar un conflicto armado de 52 años.
Yo sé que esta coyuntura está siendo difícil, pero tengo seguridad de que cuando uno trabaja por el deber ser, la historia pondrá esto en su lugar. Sobre eso quería preguntarle, ¿por qué la gente, digamos, o por lo menos eso dicen las encuestas, por qué la gente no logra conectar con lo que hace el presidente Santos? ¿Por qué tenemos en la última encuesta un 16% de popularidad? ¿Qué es lo que ha hecho mal el presidente Santos que no ha podido mostrarle a la gente lo que ha hecho bien? Vicky, de regreso, digamos, a mi actividad pública ahora, encuentro unos fenómenos que en el pasado reciente no se daban. Yo nunca, siendo director de la policía 5 años o 36 años dirigiendo actividades en la policía, llegué a considerar que uno tenía que pensar qué significa el concepto de posverdad. Para mí eso no existía, o el mundo era blanco o negro en ese sentido, o era verdad o era mentira. Hoy lo que uno ve es un clima que se mueve alrededor de las llamadas redes sociales, donde se instalan posverdades, es decir, verdades o mentiras a medias, que solamente por el hecho de circular van tomando cuerpo y forma. Y veo que el gobierno, en buena parte, es víctima ¿de las mentiras? De una desinformación muy grande. Yo he tenido que dar mucha explicación a mis policías, porque yo sigo siendo muy cercano a esa institución. Y la verdad, cada vez que veo a un policía, me bajo el carro, lo saludo y le pregunto, ¿cómo está? Y me dice, mi general, me decían hace meses, firmando el acuerdo, mi general, muy triste porque nos están diciendo que el hospital central de la policía va a ser el hospital para la guerrilla, para las FARC, y que usted firmó ese acuerdo. Yo decía, ¿quién dijo eso? ¿Por qué? Me dijo, no, está aquí en las redes sociales. Esto nos llegó a todos los policías y lo queremos tanto que nos parece imposible que usted haya regalado el hospital a las FARC. Ese tipo de cosas han hecho carrera. Y por otro lado, digamos, hay unos temas que tienen que ver con una dinámica de un país en conflicto, donde hacer la guerra, mi conclusión después de tantos años, después de haberla hecho, produce muchos más aplausos que hacer la paz. Eso es... ¿Y usted con qué se siente mejor? ¿Se siente mejor con aquellas operaciones inmensas de inteligencia que daban de baja guerrilleros, que tumbaban? Con éxitos de operaciones, porque terminaban Alfonso en Cano, el Mono Jojoy, solo para Colombia, Reyes, sino para el mundo. La liberación en la Operación Jaque, o en lo que está ahora. No, me siento más feliz ahora. Yo creo que es el remate y la combinación perfecta para un servidor público que decidió ser policía. Uno, digamos, combate la delincuencia, pero no vuelve el combate un fin en sí mismo. Uno sabe que ese combate a los delincuentes es para crear situaciones de convivencia pacífica. Y francamente, a mí hoy me entusiasma saber cuando voy a territorios donde tenía que ir o en helicóptero o escoltado y estar 10 minutos porque había francotiradores, y hoy voy y me reúno con comunidades que están diciendo queremos más Estado, queremos más policía, queremos más soldados, queremos justicia, ya no están las FARC, pero no queremos que nadie ilegal llegue aquí, por favor vengan. Eso para mí, digamos, produce grandes satisfacciones. Y lo otro es pensar en realidades como esta. Mientras yo fui director de la policía, moría un policía cada 36 horas, cada 48 horas, asesinado. Hoy esas cifras están cayendo casi a cero. Cuando pienso en el año 2006, que resultaron víctimas de minas antipersona 1.200 colombianos, y pienso en el 2016, donde resultaron afectados 68, que todavía siguen siendo muchos, pero no son 1.200, digo, esto está valiendo la pena. Vale la pena, a pesar de todo. A pesar de todo, y francamente, la satisfacción más grande la da el testimonio de las víctimas. Nunca pensé yo que un país tan martirizado, tan victimizado con 50 años de conflicto, llevara a unas víctimas como nos tocó vivirlo en La Habana, a que le dijeran a uno, no se paren de aquí hasta que no hayan más víctimas. A mí no me gusta ni el gobierno ni me gustan las FARC, pero lo que menos me gusta es el conflicto armado. Por favor, no se paren hasta que haya paz. General, ¿le preocupa, ya que se está hablando de campañas políticas y lo que viene para el próximo gobierno, que con la llegada de cierto sector, de ciertos políticos, si llegan al gobierno, podría temblar el proceso de paz? ¿Se podría debilitar? ¿Eso es cierto o no? ¿O está sumamente blindado que no se correría ese riesgo? Bueno, yo he dicho que llego a la vicepresidencia a trabajar hasta el límite de mis capacidades con el gobierno para procurar que la paz sea irreversible. Me parece que sería un gran error histórico, monumental, una regresión a la violencia y a la guerra y al conflicto armado. Y por lo tanto trabajar para que ese acuerdo sea cada vez más sólido,
para que se implemente, para que se legitime con mayor participación ciudadana, es un imperativo hoy. Yo además creo que desde el día del no a hoy, la correlación de fuerzas entre los amigos y enemigos del proceso ha cambiado, porque ya lo que me encuentro en muchas regiones, de personas que eran fanáticas del no, es general. A mí no me gustó el acuerdo, pero ahora que se está implementando, creo que hay que trabajar para que se acabe de implementar y esto acabe de salir bien. Es un riesgo que se corre. Yo confío en que la prudencia de los líderes políticos realmente no ponga al país en el riesgo de regenerar un conflicto armado distinto del que ya hemos cerrado. General, a usted le tocó toda la lucha contra el narcotráfico en el gobierno Uribe. Y ahora como vicepresidente en el gobierno Santos, pues claramente las cifras dicen que sinceramente la lucha contra el narcotráfico en Colombia fracasó, o sea, la lucha contra los cultivos ilícitos. ¿Usted comparte eso? Yo creo que ha hecho carrera la idea en el mundo de que la guerra contra las drogas es una guerra fallida. Yo ahí tengo, digamos, un matiz. Yo creo que la guerra contra las drogas hay que mirarla a partir de dos caras de una misma moneda. Primero, yo creo que en Colombia ganamos la guerra contra las drogas cuando no permitimos que narcotraficantes nos condujeran a ser un narcoestado. La pretensión de Pablo Escobar, la pretensión de los Rodríguez Orejuela, la pretensión del cartel del norte del Valle, que querían convertirnos en narcoestado, esa posibilidad se les cerró. Y en ese sentido, el fortalecimiento institucional hoy prima. Hoy no hay un solo cartel, incluyendo al Clan del Golfo, que es la organización criminal más visible, que ponga en jaque la institucionalidad colombiana. Es que ya no hay grandes capos. Y ya no hay grandes capos. Entonces, ¿quiénes son los dueños de todos esos cultivos? Y voy para allá. Y por el otro lado, digamos, creo que sí el mundo tiene que revisar qué pasa con la oferta y el consumo de drogas. Yo creo que ahí sí hay una guerra perdida en esos términos, porque el mundo sigue consumiendo, porque la oferta no ha disminuido, porque cada vez hay más drogas en las calles, porque hay una mutación de consumidores que van de drogas sintéticas a naturales o de naturales a sintéticas. Creo que el mundo tiene que repensar bien qué está pasando con la guerra contra la oferta y el consumo de drogas. Ahí estamos. En el caso colombiano, yo creo que ciertamente estamos enfrentando una situación difícil, que plantea un enorme desafío, y es saber que Estados Unidos registra 188.000 hectáreas Sí. De coca sembradas y registra un crecimiento en los 2 últimos años muy importante. Pero también habría que decir esto. Por primera vez, y gracias al acuerdo, vamos a tener la oportunidad, la única oportunidad en estos 30 años, de llegar al territorio, ya no a radicar de manera intermitente, forzadamente, y salir de ese territorio para que resembraran. Ahora vamos a llegar, sin conflicto con las FARC, de manera integral, sostenida y permanente, para acompañar a esos campesinos en procesos de sustitución de cultivos. ¿Pero por qué se disparó la siembra? Sí, hay como 4 variables, digamos. Yo creo que ahí hay una especie de tormenta perfecta. Para mí, digamos, conociendo el mundo de la mafia, la motivación más grande se dio por la revaluación del dólar sobre el peso. Teníamos un dólar hace 2 años y medio de 1.800 y de pronto pasó a 3.000. Y claro, eso es un incentivo grande para que se produzca exportación ilícita de cocaína. Sí. Ahí hay, digamos, si el retorno es... Gana más. Gana más. Casi el doble. Casi el doble. Segundo, porque estábamos utilizando unas estrategias que al final fueron desgastándose de manera muy importante. Señalo, por ejemplo, el tema de la aspersión aérea. Cuando se produjo la suspensión de la aspersión, no se produjo por una decisión unilateral del gobierno, se produjo por una decisión de una alta corte colombiana. Pero además ya en ese momento el 38% de los cultivos estaba en zona de frontera donde no se podía fumigar y en parques naturales o en reservas indígenas. Es decir, ya había un problema muy grande con el 38% de los cultivos para fumigar. Y el resto de los cultivos había transitado a una modalidad muy compleja, que es la reducción del área cultivada, cerca de 0.7 hectáreas, o sea, media hectárea más o menos, camuflada en productos de pancoger. Es una especie de metástasis en unas regiones. Eso realmente hizo muy difícil seguir avanzando en el proceso de erradicación. Y por otro lado, hay quien afirma, y puede tener razón, nosotros firmamos el acuerdo de solución al problema de las drogas con las FARC en el 2014. Y como ahí se consideró, digamos, esta alternativa de la sustitución voluntaria de los cultivos, que además sería acompañada con subsidios del gobierno,
es probable que hubiesen campesinos, bien por vía de las FARC o bien de manera indirecta, que sembraron más coca pensando que serían beneficiarios de los procesos de sustitución. ¿Pero hay algún mea culpa que le corresponda al gobierno? Digamos, ¿bajaron la guardia o no? Yo francamente creo que hay que hacer una revisión porque Algo estarán haciendo mal. algo pasó. La aspersión, general, ¿usted y eso ¿qué en algo, ese sentido o no? O ¿Perdón? la aspersión no, definitivamente no más, o sí se podría plantear esa posibilidad. Al margen de todo, ¿a usted que le tocó la aspersión con glifosato? yo ¿A creo usted que- le parecía efectiva? pero al final no tanto. Yo me acuerdo del general Serrano bañándose en glifosato. Pero ¿por qué nos bañábamos en glifosato? Digamos, ¿por qué se fumigó en Colombia? Porque las condiciones de seguridad terrestre no se daban por razón del conflicto armado. No podía uno Aérea. mantener tropas en tierra. Y dos, el país fumigó cerca de 1.600.000 hectáreas en 17 años y no acabó con los cultivos. Y además le aplicamos 400.000 Sí. de erradicación manual. Algo estábamos haciendo mal también con la erradicación y con la aspersión. Pero claro, yo soy amigo de hacer una revisión para que no se repitan fenómenos como el que se dio de crecimientos súbitos de áreas cultivadas. General, cuando usted se sienta allá en la mesa de negociación, creo que muchas cosas le costaron trabajo, me imagino, pues usted los combatió, sabía exactamente cómo operaban, qué hacían las FARC. ¿Qué fue lo que más trabajo le costó para hacer un entendimiento, para lograr un entendimiento? Lo que más le costó. Comprender de dónde se originaba la soberbia con que mencionaban sus argumentos en la mesa. Al final entendí por qué. ¿Por qué? Porque es una guerrilla que ajustó 52 años, combatiendo al Estado, combatiendo las instituciones y también atacando sectores de la sociedad. Y la verdad, para mantenerse vigente 52 años hay que llenarse de soberbia, de alguna manera ser un poco autista en relación con sus propósitos y ver el mundo como si fuera todo hostil. La verdad, a medida que fuimos avanzando, vi cómo se desvaneció esa soberbia y cómo empezaron a ver que no todo el mundo es hostil. Siempre he pensado a lo largo de todo este proceso que ellos tuvieron también mucha responsabilidad en no calar en un porcentaje más amplio en Colombia, entre los colombianos, para apoyar el proceso de paz, porque siempre sus declaraciones fueron muy destempladas, siempre negaron que eran narcotraficantes, dijeron que no eran secuestradores, siempre negaban todo. General, ¿usted les creía eso? ¿O en eso era una estrategia de ellos para, no sé, para mantener sus tropas, no sé? Bueno, lo primero que reconozco es que el gobierno paga el costo de negociar con una guerrilla que era muy impopular en las encuestas. Y la Pero verdad, con razón. sí, claro, no estoy entrando a decir sí o con razón. Segundo, en la visión, digamos, si fue un tema que discutimos de cuando en cuando en la mesa, para ellos el tema de las encuestas, las mediciones de opinión pública, hacen parte simplemente de una herramienta del establecimiento que los descalifica. Y por otro lado, no hay que llamarnos a engaño. En 52 años de lucha con ese adversario, también el establecimiento, como un mecanismo de defensa, le atribuye todos los defectos y todas las maldades al otro. Ahí, digamos, eso hizo parte de nuestra guerra política contra las FARC. Pero entonces usted me está reconociendo que como director de la policía, ustedes como estrategia decían las FARC fueron, las FARC fueron, las FARC fueron las FARC. Sí, porque, ¿Sí? digamos, siempre ¿Deliberadamente? aparecían asociadas. Es decir, Pero general, perdóneme que le insista y lo interrumpa, sí. pero usted sabe que me gusta hacer Sí, precisión. sí. Deliberadamente, usted como director de la policía decía, no, pues echémosle el pato a las FARC, porque ¿qué más? ¿O fueron las No se trata tanto de echarle el pato, pero Tenían sí elementos. sobre los elementos y la evidencia, hacer mucho más visible, digamos, cuáles eran los rasgos de comportamiento. Pero de porque ellos. tenían razón o porque ustedes tenían esa estrategia de que hay que culparlos para fregarlos. No, porque había que sensibilizar a la opinión pública de que estábamos frente a un adversario que producía daño. Sí, O en pero efecto usted me lo está, produjo. pero usted me está reconociendo algo que me parece muy interesante y que me parece muy interesante que usted como exdirector de la policía hoy lo pueda reconocer. Digamos, hacía parte de la estrategia, porque eso han dicho las FARC. Las FARC dicen, no somos culpables de todo lo que han dicho que hemos sido culpables. Eso es así. Por eso, digamos, yo valoro que este acuerdo no sea un acuerdo simplemente para silenciar los fusiles. Este es un acuerdo tan integral que supone que habrá verdad, que habrá compromiso de no repetición, que habrá reparación y que habrá justicia. Yo siento como que usted me está diciendo, las FARC no fueron tan malas como nosotros dijimos. Digamos, uno no puede negar la trayectoria de daño que hicieron las FARC.
Eso sería, digamos, irrespetar a miles de víctimas que realmente resultaron damnificadas, victimizadas por las FARC. Pero también lo que quiero decir es que llegó el momento, digamos, ya con unas FARC que está haciendo dejación de las armas y que se prepara para la reintegración, de dar una oportunidad para que la verdad aparezca y para que a partir de la verdad produzcamos espacios de reconciliación. Bueno, pero yo me quedo con eso que usted me dijo. Hoy yo entiendo que usted como exdirector de la policía me ha dicho que las FARC no hicieron todo lo que nos dijeron que habían hecho, que había algunos elementos y que ustedes como estrategia estaban diciendo hay que visibilizar a esa gente que ha hecho mal. Pero no hicieron todo lo que dijeron. Y eso mismo pasó con el cartel de Medellín, digamos. La historia periodística en Colombia lo ha señalado muy bien. Digamos, tenemos en Colombia la ventaja de tener un periodismo que, discúlpeme la expresión, no traga entero. Y recuerdo cuando Pablo Escobar, nosotros decíamos, Pablo Escobar, pues los periodistas decían, momentico, esto no es Pablo Escobar, esta es otra organización. Es decir, hay una tendencia natural a identificar un adversario, un enemigo, y a ese enemigo, digamos, detrás de eso caben muchas acciones. Echarle el pato de todo, como le estoy diciendo, como dicen popularmente. Sí. Lo cual no quiere decir que yo esté, digamos, exculpando a las FARC por lo que hicieron en el pasado. El uribismo todavía hoy dice que las FARC son el mayor cartel de las drogas en Colombia. ¿Eso es verdad o no es verdad? Pues voy a decirle esto, Vicky. Cuando llegué a La Habana, líderes muy importantes nacionales me decían, oiga, Naranjo, general, ¿usted por qué está sentado en La Habana si las FARC nunca va a firmar un acuerdo? Llevamos 4 intentos y no ha habido acuerdo. Luego tuvimos acuerdo. Y el acuerdo obligaba a una agrupación de las FARC en las zonas veredales transitorias de normalización, y esos mismos líderes me decían, mire, está bien, tiene acuerdo, pero eso, la guerrilla nunca se le va a agrupar, olvídese de eso. La guerrilla se agrupa. Y después me dijeron, pero sabe que se les van a quedar agrupadas con las armas, nunca habrán a dejar las armas. Hoy están haciendo dejación de las armas. ¿Con esto qué significa? Hay un nivel de desconfianza tan alto después de 50 años de conflicto que solamente los hechos van destruyendo esos mitos. Y hoy, digamos, yo no quiero salir en defensa de las FARC, eso no es mi oficio. Mi oficio es actuar con todo rigor para que la justicia castigue a quien tiene que sancionar si está siendo narcotraficante. Pero hoy yo lo que tengo que decir es que si las FARC ya se han agrupado y no están en esas zonas de producción de coca y estamos viendo evidencia de un apetito de criminales por llegar a esa zona, es que ellos están saliendo o han salido de ese negocio. Además digo lo siguiente. O sea, ¿usted sí les Pero cree si que ya no están narcotraficando? ¿Perdón? ¿Usted les cree que hoy ya no están narcotraficando? Yo creo que hoy están cumpliendo el acuerdo y es probable que haya gente de las FARC que quiera persistir en ese negocio, pero como organización hay un acuerdo firmado que yo creo que es lo más valioso en relación con el capítulo de drogas, cuando en el acuerdo queda consignada más o menos la siguiente frase: las FARC a la firma del acuerdo final se comprometen a romper cualquier vínculo que tengan o hayan tenido con el narcotráfico. Sí. Y de la misma manera se compromete de distintas formas y en forma efectiva a contribuir para superar el problema de los cultivos ilícitos. La conclusión entonces, hoy las FARC no son el cartel de drogas más grande del mundo, como lo ha dicho el uribismo. Y como nos decía el mismo Juan Manuel Santos, digamos cuando era ministro de Defensa, o como nos decía Uribe, o como, en fin, ya hoy no lo son. Los hechos son los que tienen que llevarnos a esa conclusión. Pero hoy no podemos ya tener esa conclusión. Digamos, ya el acuerdo está firmado, lo lógico sería que hoy el vicepresidente de Colombia me pueda decir, ya las FARC no son el cartel más importante y más grande de drogas del mundo. Yo lo que veo es que el secretario de las FARC y un poco más de 6.800 integrantes de las FARC están agrupados bajo un mecanismo de monitoreo y verificación con un componente internacional de Naciones Unidas que tiene que certificarnos, como nos lo está certificando, que no siguen delinquiendo ni narcotraficando. ¿Usted lo puede certificar? A través de los informes de Naciones Unidas, claro, están agrupados. Y repito, eso no significa que haya disidentes que han querido persistir en ese negocio y sobre los cuales el gobierno ha dicho con toda claridad hay que aplicarles todo el peso de la ley. Es evidente que hay unas disidencias, por fortuna menores, que van a querer seguir estar en ese negocio. General, ¿tiene redes sociales? Estaba viendo un Twitter que dice que, sí, un Twitter que se llama @General Naranjo, algo así. GR raya baja, barra ¿sí? al piso, Naranjo. Naranjo, sí. Naranjo, sí. ¿Cómo le va con las...? Pues tengo ¿Mete los twitterazos por ahí o no? No. Es muy diplomático. Tengo
tengo cierta prevención con el Twitter. Me parece que es una manera de transmitir siempre como en caliente. Me parece que en 140 caracteres Se la frena comunicación mejor. es incompleta. Y lo que estamos procurando ahora que llegue la vicepresidenta es simplemente registrar, digamos, dónde estoy, qué hago. Quiero realmente ser totalmente escrutado, auditado por los ciudadanos en función de mi actividad. Bueno, general, usted que es un hombre de inteligencia y que conoce muy bien cómo funcionan los vecinos, hoy, ¿cuál es su opinión sobre lo que está pasando en Venezuela? ¿Cuál es su opinión sobre Nicolás Maduro? ¿Cuál es la opinión de Óscar Naranjo sobre este tema? Bueno, como lo dije ayer, las reglas en la conducción de la política exterior son claras en nuestra Constitución. Y es el presidente y su canciller los únicos responsables de la conducción de esas relaciones. Y por lo tanto yo como vicepresidente lo que hago es respaldar, como respaldo hoy, la postura que ha asumido Colombia. Ayer acaba de suscribir un comunicado de los cancilleres de la región, llamando a las garantías para la protesta social. Y me parece que lo más importante en el caso de Venezuela es que no perdamos de vista que por todos los medios hay que procurar que no haya traumatismos que generen no solamente más problemas para Venezuela, sino también problemas adicionales para Colombia. Y en ese sentido, qué duda cabe que si hay una salida traumática en Venezuela, aquí tendremos una oleada de migración que realmente nos puede desbordar. Vimos al presidente preocupado por las últimas indicaciones, las últimas declaraciones de Nicolás Maduro hablando de una salida armada de la gente. Entregar fusiles a la milicias, gente, a al cada pueblo. uno de las milicias. Sí, sobre eso, Vicky, a riesgo del linchamiento en las redes, A ver. por mi falta, digamos, de radicalismo o de posiciones verticales y absolutas, yo me atengo a los comunicados que emite el presidente y su canciller sobre este tema y lo acompaño, digamos, en esa manifestación. Sabe que yo quisiera estar dentro de su cabeza, porque es que usted tiene una opinión súper, hiper, mega calificada. Es decir, nosotros somos unos bobos al lado suyo, por supuesto, y usted sí sabe lo que está pasando. Debe ser difícil, es difícil saber que hay que contener la lengua. Vicky, yo creo que una de las cosas que me encuentro ahora de regreso a la vida pública es que la decencia se está confundiendo con debilidad y la prudencia con cobardía. Es cierto. Y eso me Es preocupa. De la misma manera que veo que la mentira parece haber acorralado a la verdad. Y cuando yo miro, digamos, como el fenómeno político y social colombiano en las redes, en los medios, en mis comunicaciones directas con los ciudadanos, lo que veo es que la mentira, digamos, ha acercado a la verdad, que siempre toca estar a la defensiva, tratando que la verdad sea la que gane un poquito de espacio. Porque, francamente, creo que el debate público en Colombia hoy, el debate político en Colombia, desplazó a la verdad como el centro de gravedad. Y más bien está ahí como alrededor de la mentira. Entonces, combatir, hacer un debate con ideas alrededor de la mentira, me resulta a mí muy complicado, dado que, digamos, no sé hacerlo. Yo creo que en ese sentido para mí el mundo sí es blanco o negro, o es verdad o es mentira, pero mentiras o medias verdades yo no las entiendo. Cuando le hacía la pregunta me refería a que usted, que ha sido un hombre de inteligencia, usted conoce a profundidad la realidad del país, conoce a profundidad cómo funcionan los vecinos, conoce a profundidad muchas cosas que el pueblo común y corriente, incluso los periodistas, no conocemos. Entonces no debe ser fácil, no sé si sea fácil, pero tener que de alguna forma ceñirse a unos esquemas que Vicky, tendrá que ceñirse como vicepresidente. Y que también aquí, digamos, otro comentario, el mundo en esta materia ha cambiado enormemente. Cuando yo llegué a la inteligencia hace 35 años, el poder radicaba en el secreto. Hoy en el mundo no hay secretos, hoy la información es pública y abierta, y hoy lo que hay que tener es una gran capacidad para recoger y analizar y procesar la información de fuentes abiertas. Y por lo tanto yo lo que veo es que hay periodistas muy informados, que no los vi en mi época anterior, veo ciudadanos del común tremendamente agudos, perceptivos de la realidad, y me parece que hoy el mundo hecho como para esos clichés, estereotipos del hombre de inteligencia todopoderoso, dejaron de existir. Ya usted no es el hombre todopoderoso. Yo fui, digamos, un policía poderoso contra los narcos, digamos. Llegué a saber mucho de las intimidades de esas organizaciones. Por fortuna, la justicia colombiana los sometió y la sociedad los derrotó. Pero hubo un momento en que tengo que decir que
sí supe demasiados secretos de los malos. ¿Sí? De los políticos, general. No, digamos, cuando se hacían Usted investigaciones... sabe que había mitos, hay mitos, hay mitos, Sí. hay mitos. No, pero cuando uno iniciaba una investigación contra un narcotraficante, era probable que le apareciera un político en esos controles, pero uno no iba detrás del político a investigarlo. Él aparecía ahí porque estaba contaminado o porque indirectamente había una asociación, pero no tuve yo como foco investigar políticos. General, ¿quién es Oscar Naranjo? Hay un colombiano que adora este país, que adora la gente colombiana. Yo cada vez me sorprendo más. Yo estoy feliz de ser vicepresidente porque cuando salgo a las regiones y veo que un indígena, un líder social, un campesino, actúa con esa grandeza, con esa generosidad de decirle a uno simplemente gracias porque está acompañándolo y escuchándolo, yo digo aquí hay demasiada bondad. Y la verdad, soy un colombiano enamorado de mi país y un colombiano de a pie que espera regresar en los próximos 17 meses a hacer un... Veo que ya empezó a contar No, es para que está atrás. temblando. Ay, está temblando. Está temblando en este momento. A ver, ay, Sí, Virgen sí, sí. Santísima, Sí, general. se está pero moviendo en Pero este yo soy momento. Mucha nerviosa. calma, no, mucha calma. Calma, calma. Mucha Mucha calma. calma, sí, ya vamos a Mucha averiguar calma. exactamente Está qué es lo que temblando está y está pasando. temblando durito, Virgen Santísima. Sí, tembló un poquito fuerte. Sigue temblando. Sigue temblando. Sigue temblando un poco. Sí. En Bogotá, 12:54. Virgen Santísima, No, pero yo a general, eso no sí le tiembla. tengo miedo. No, ya se está calmando. Y sabe una Ya está cosa, yo calmando. sentí como una cosita así y De mareo. pensé que era... Que era mareo. Vértigo. Era No, mareo, que era pero- vértigo. Sigue Wow. moviendo. Llamemos por favor a Vamos a Iominas, ver, más ya, porque sí, ya vamos fue- a averiguar exactamente porque qué es fue... lo que está Yo pasando. alcancé a sudar, general. Muy bien. Usted es muy calmado. No, pues Ya No, pasó. no, no. serenidad ante todo. Calmado. No le digo que el general no tiembla. No, nada, eso no lo mueve ni el temblor. No, nada. General, ¿qué le gusta para despedirnos? Me gusta disfrutar con mi familia, me gusta estar con Claudia, mi gran compañera, mi gran amor de toda la vida. Vivo pensando, digamos, en regresar a mi casa, estar con mis hijas. ¿Consentidor como papá? Sí, a mi manera, con cierta timidez. Tiendo a ser una persona para muchos aburrida, no sé bailar, no me gusta el canto. ¿No sabe bailar, No sé general? bailar, no. No aprendí a bailar. ¿Le bailar o no le gusta bailar? No, ni aprendí ni me gustó, pero pues, disfruto en general de las cosas elementales de la vida. Caminar por la calle me encanta. ¿Qué comida le gusta? A mis hijas no les va a gustar esta respuesta porque les parece agresiva. Yo soy todoterreno y la verdad, sea. lo que sea. Y Claro. en Bogotá tengo cierta predilección por lo que llaman los corrientazos. Nada mejor que un corrientazo. ¿Le gusta más el uniforme o el traje de civil? Adoraré mi uniforme por siempre, pero ahora que estoy de civil, la verdad disfruto pasando desapercibido donde puedo pasar desapercibido. General, nos encanta tanto tenerlo aquí. Muchas gracias por habernos acompañado. Esperamos que regrese, que sean muchas oportunidades. Esta entrevista se nos va a quedar en la memoria porque hasta tembló. Tembló. Hizo temblar. Tembló y mantuvimos la calma. Como debe ser. Sí, sí, Muchas sí. gracias, Vicky. Gracias, general. Gracias. Son las 12 del día, 56 minutos. Tembló